Fue a hablar con los parlamentarios norteamericanos el tema de los holdouts. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Mañana dicen que muy probablemente la Corte Suprema de los Estados Unidos emita algún tipo de señal o dictamen sobre un tema que parece esencial para la Argentina, ¿no? El Estado argentino enfrentado con los holdouts. Una sentencia negativa que me parece que es improbable podría obligar a la Argentina a alguna situación de default. ¿Cuál es su presunción? ¿Cómo lo está viendo? Mi presunción es similar a la que usted plantea a partir de la percepción de los medios de comunicación del mundo, de Europa, Estados Unidos y los nuestros, que van recogiendo indicios, aunque en definitiva nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la decisión. Lo que hay que tener en cuenta, creo, en este episodio es que estos usureros, porque creo que hay que decirlo sin eufemismos, en el sistema capitalista mundial hay muchísimos componentes que prestan y que generan a partir de esos préstamos grado de dependencia, de condicionamiento. Sin embargo, esto yo diría es el sector más marginal, más extremo de un sistema financiero mundial que genera estas situaciones de dependencia de nuestros países a partir de los préstamos financieros. Estos son los grandes usureros del mundo, o sea, yo diría grandes personajes execrables para los países y los pueblos. La Argentina en materia de deuda externa ha tenido una conducta muy clara y muy firme, muy trascendente. El episodio central fue la punción del 67% que generó el presidente Néstor Kirchner. Según hay un consenso general, es la punción más grande del siglo, con algunas excepciones en situaciones de guerra. Y luego la cancelación con el Fondo Monetario Internacional, que también rompió todos los condicionamientos, y desde allí creo que el país tuvo posibilidades de crecer. Ahora, en los holdouts, el 93%, hay que tener en cuenta, de los bonistas se adhirieron a las dos convocatorias de canje del Estado Nacional. Estos son el 7%. Obviamente, yo lo que quería preguntarles, en esta última etapa de gobierno, ¿lo ve al gobierno dando vuelta a esa política de desendeudamiento y buscando algún tipo de nuevo endeudamiento? Tal vez para decir, bueno, obras, empleo, ¿lo está viendo así? Sí, pero es bueno tener en cuenta este relato que hago, porque el tema de la deuda no es un tema de este gobierno, es un tema histórico de la Argentina, aquello de la lápida, de la deuda que tanto condicionaba a la economía nacional y la vida cotidiana real de nuestro pueblo. En esta circunstancia, ya la deuda argentina, aunque es importante, no es como históricamente. Sin embargo, queda, yo diría, en el imaginario del periodismo, del país y del pueblo, que endeudarse es una cosa negativa. Y efectivamente lo es cuando esos endeudamientos se hacen en condiciones de tasa, de plazo, fundamentalmente, y además cuando hay condicionamientos para que nos den los créditos a las políticas económicas, sociales y hasta culturales del país. Pero en sí mismo endeudarse y tomar un préstamo en buenas condiciones no tiene nada de malo, como tampoco tiene nada de malo pagar los préstamos, como por ejemplo, una vez que se hace una punción del 67%, luego hay que asumir y pagarlo. Bueno, si no, pareciera que es revolucionario no pagar, y eso no es así. Hay un endeudamiento bueno y un endeudamiento malo. El endeudamiento malo es cuando es financiero, el endeudamiento bueno, usted lo dice, cuando se aplica al desarrollo. Cuando se aplica, por ejemplo, a la compra de activos fijos, al desarrollo de infraestructura, cuando las condiciones del préstamo, fundamentalmente en materia de tasa y plazo, son lógicas y adecuadas a los cánones internacionales y nacionales, cuando tienen que ver esas condiciones con la capacidad de repago a partir del destino de los fondos, por ejemplo, fundamentalmente en las obras de infraestructura. Tomar fondos para invertir en la explotación del shale, del petróleo de vaca muerta, teniendo en cuenta que ahí hay una riqueza fenomenal para el país, que le daría una gran perspectiva en materia de autonomía petrolera y consecuentemente económica,
cuando nosotros todavía no tenemos los recursos acumulados para poder hacer inversiones de ese volumen, a mí me parece que si se hacen en condiciones financieras normales, son préstamos que ¿En ese lógicamente... contexto estuvo bien el acuerdo con el Club de París? Sí, yo creo que el acuerdo con el Club de París estuvo bien. Allí también hay que puntualizar que primero es un endeudamiento que viene desde el 56, ¿no es cierto? O sea que acá a nadie le gusta, yo me pregunto a mí, a usted, ¿a quién le gusta asumir un préstamo que tomó alguien que no tiene nada que ver con su propia vida, con la vida actual? A nadie, es antipático. Sin embargo, el país tiene continuidad jurídica, del Estado, bueno. Lógico, y finalmente lo tiene que asumir, porque si no también sería que creer una cuestión muy ingenua, que uno no le paga a los otros, y mucho más cuando son sectores muy poderosos internacionalmente, y los otros se allanan, se quedan tranquilos y no hay ninguna consecuencia. Hay algunos cuestionamientos de la oposición que dicen que el acuerdo debería haber pasado por el Congreso, que faltan datos. No, el Poder Ejecutivo está facultado constitucionalmente para realizar este acuerdo, ¿no? Ya el Congreso de la Nación en 2 oportunidades, una, si no recuerdo mal, o las 2 fueron incluso en la época de Alfonsín, que esos préstamos pasaron por el Congreso de la Nación. Acá yo francamente creo que en el marco del desarrollo que decía recién de la deuda argentina, este es un episodio que tiende a resolver muy favorablemente la deuda con el Club de París a partir de las condiciones que se lograron, yo creo que la negociación fue una negociación muy importante, pero lo central de esa negociación es la exclusión del Fondo Monetario Internacional, y es lo que demoró esta negociación mucho tiempo después del 2008. ¿Argentina aceptó pagar más para que no participe el Fondo Monetario? Le digo porque hay gente que dice la deuda era de 6.200 y se pagó 9.700. No, eso no es así, no. Las deudas tienen intereses si no se licúan. Claro que es mejor pagar sin interés, claro que es mejor pagar sin la actualización de la deuda, pero allí hay un demérito para el acreedor. Ojalá se hubiera podido lograr eso. Eso se logró, reitero, cuando se hizo la punción del 67%, pero ahí había un estado de default, ¿no es cierto? Aquí ahora eso no es posible plantearlo, Lo central, insisto, para ellos y para nosotros era lo del fondo, porque usted fíjese que de 59 arreglos internacionales que hizo el Club de París, 57 fueron con la presencia y los condicionamientos del Fondo Monetario y la supervisación del Fondo Monetario Internacional. Excluir al fondo de la negociación es un hecho político, económico y financiero muy trascendente para nosotros. ¿Cómo está viendo la economía hoy? Bueno, yo creo que en términos macroeconómicos y desde el punto de vista social, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la sociedad, de la gente, del pueblo, estamos ante un Estado que sigue plenamente activo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos las medidas de los últimos, casi diría de los últimos días, para no decir de los últimos meses, luego de los episodios de diciembre, enero y febrero, que yo creo que allí esos episodios no fueron episodios de carácter biológico, sino que fueron impulsados por grandes... ¿Usted cree que el golpe, la devaluación, el golpe cambiario, la devaluación fue impulsada? Yo creo que fue impulsada por razones económicas. ¿Presionaron al gobierno? Así es, yo creo que fue impulsada por razones económicas y por razones políticas. Por razones económicas, son las mismas de toda la vida del partido de los devaluadores, fundamentalmente vinculado a los grandes sectores agrarios que cada vez que se devalúa logran por sus productos, por los granos, mucho más plata que antes. ¿Y políticamente por qué? Y políticamente porque hay una voluntad clarísima de terminar con el proyecto kirchnerista, de esmerilarlo, de desgastarlo ante el electorado para que llegue, digamos, exhausto a las elecciones. O sea, hubo una actitud claramente deliberada, política y económica. Pero decía, en relación a su pregunta, si uno toma la batería de medidas de los últimos 15 días, eso no son cuestiones menores, más que nada para la vida del pueblo, para la vida de la sociedad. Subestimar
que se actualiza la asignación universal por hijo en un 40%, no se debe hacer. La moratoria... La medida es una medida que hay que rescatar. Es una medida que afecta favorablemente a millones de niños y a cientos de miles de hogares. La medida de la posibilidad de 470.000 nuevos jubilados, de 470.000 personas se vayan incorporados en un proceso muy corto a un estado jubilatorio, o sea, que salgan de un virtual estado de marginalidad para incorporarse a una nueva situación. La Argentina ha logrado llegar a un punto de cobertura previsional del 93%. O sea que las personas en edad de jubilarse, un 93% aquí pueden jubilarse, están jubiladas, no pueden jubilarse, están jubiladas. Va a llegar al 100% con esta medida que se acaba de tomar. El hecho de que se haya sancionado en el Parlamento Nacional un proyecto que incorporará también a 650.000 personas que hoy están en negro, que hoy están no registradas y que van a salir de ese estado de indecencia social para incorporarse a una situación social mucho más justa y equilibrada, también es un hecho. Y así podemos, no hay tiempo, pero puedo nombrar 7 u 8 muy importantes. O sea que hay un gobierno con iniciativa que impacta en la vida de la sociedad, más allá de las grandes portadas de los diarios. Gracias por haber venido, diputado. Gracias por la invitación, cómo no. No, al contrario. Bueno, llegó el momento de 3 datos políticos. Vamos a hablar primero de Martín Insaurralde, diputado nacional. Se queda. ¿Dónde se queda? En el Frente para la Victoria. La verdad que Insaurralde se sentía desgastado por esa serie de usinas que